Vamos a entrar al lenguaje de programación. Entonces vamos a utilizar Visual Basic. Es el lenguaje que estamos utilizando, ¿verdad? Independiente de la versión, ¿no? ¿Ya? Independiente de la versión que estén utilizando. Vamos a ver cómo está mi lenguaje de programación por acá. En mi caso voy a utilizar Visual en su versión 2015. Pero vuelvo a repetir, independiente de la versión. ¿Ya? Independiente de la versión, solo necesitamos tener instalado Visual Studio y dentro de la suite de Visual Studio, Visual Basic. Entonces aquí voy a crear un nuevo proyecto. ¿Qué versión de Visual Studio están utilizando? El 10. 10. Entonces, con respecto a esta versión, van a ver alguna diferencia, ¿ya? Diferencia en el aspecto de crear el proyecto, cosas como esas. Pero después, uy, ¿ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a pausar el video un ratito porque parece que... ¿Listo? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos y vemos pantalla? Sí, ingeniero. Bien, listo. Ahora sí ya no va a tener problemas, ya tenía que activarlo. Sí, ¿Ya? todo está bien. Bien, entonces les decía, no interesa la versión, ¿ya? Al inicio el entorno tal vez es un poquito diferente al Visual Basic 2010. Esta es versión 2015, por ejemplo. Y como también sabrán, hay versión 2019 del Visual Studio, ¿ya? Entonces no interesa hasta 2020. Ya, Pero a nosotros el ingeniero Castillo nos hizo hacer la del 2010. sí, está bien. O sea, tal vez por lo que es menos pesado y de repente para computadoras que no tienen mucho recurso. Más bonito. Sí, lo que pasa es que las versiones, hasta esta versión 2015, por ejemplo, tú descargas el instalador y lo instalas sin necesidad de estar conectado a internet. Pero a partir de las versiones superiores a esta, debes tener enlace a internet. Si no tienes conectividad a internet, hay muchos componentes que no se descargan y te va a solicitar estar conectado. ¿Ya? Entonces, por eso tal vez es que se utilizan esas versiones por debajo para que los que tengan una señal baja de internet no se vean en complicación cuando lo instalen. ¿Ya? Hasta esta versión 2015 es muy rápida su instalación, no te requiere de conectividad a internet. ¿Ya? Pero si tienen la 2010 no hay problema. ¿Ya? Entonces, miren, voy a crear un nuevo proyecto. Y el proyecto que voy a crear es de tipo Windows. ¿Ya? De tipo Windows. Tal vez ustedes están usando o han utilizado mucho aplicación de consola. Aquí no vamos a utilizar consola. Aquí vamos a utilizar los proyectos de Windows Form. Es decir, formularios de Windows.
¿ya? Formulario de Windows. Y este framework, si gusta lo cambias, ¿ya? ¿Qué connotación tiene este framework? Resulta que muchos, por ejemplo, aquí está trabajando con la versión 4.5, pero los frameworks ahora ya están por 4.6, 4.7 y 5 inclusive, ¿ya? Pero ¿de qué depende esto? Si tú, por ejemplo, tienes una versión inferior, de repente te está saliendo el framework 2 o te está saliendo el framework 3 o 3.5, de repente por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú construyes un proyecto, debes fijarte en qué framework estás. Porque, por ejemplo, si yo construyo aquí un framework como me da por defecto el 4.52, por ejemplo, creo el proyecto. Y si este proyecto yo lo quiero llevar a una computadora donde no está instalado este framework, la aplicación simplemente no corre, no se ejecuta. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Tengas la versión que tengas, intenta trabajar con una versión inferior a la actual, porque no sabes si la computadora en la cual vas a instalar el proyecto cuente con este framework, ¿ya? Entonces, es preferible usar un framework anterior, ¿ya? Esa es una sugerencia. Yo lo voy a dejar ahí por defecto, ¿ya? Ahora aquí, mira, en la parte de abajo dice qué nombre le quieres dar a tu aplicación de Windows, ¿ya? Esto lo puedes cambiar. Por ejemplo, esta es una aplicación basic de Windows. Le puedo decir, por ejemplo, app, por ejemplo, lo que vamos a hacer, ¿no? Uso, acá trata de no hacer muy grande tu proyecto. Vamos a ponerle acá, a ver. Voy a ponerle así, mantenimiento, tabla, algo así, ¿ya? Aplicación, mantenimiento, tabla. Así le voy a llamar. Y luego acepto. Acá estoy con plantillas. Ya, acepto. Esperamos un momento. Y una vez creado el proyecto, esto ya es muy parecido a lo que ustedes pueden ver en un formulario. A este le llamamos formulario. A este le llamamos formulario. Y aquí al costado aparecen todos los controles que yo puedo utilizar en un formulario, ¿ya? No vamos a entrar al detalle de los controles porque ya esto lo aprenderán en consecuentes unidades didácticas. Entonces, un formulario, lo que debemos tener en cuenta acá, que todo esto que está aquí, todo esto de aquí, nosotros le llamamos formulario. Formulario, otros le van a llamar posiblemente ventana, ¿ya? Ventana. Pueden llamarle formulario ventana. Y aquí, ¿qué contiene? O sea, ¿qué contiene un... Muy aquí, lo traje, muy aquí, muy aquí, muy aquí. Un formulario o también llamado a veces ventana, ¿ya? Entonces este formulario lo hago un cuadrito más fácil.
Este formulario ventana, ¿qué contiene? Contiene controles. ¿Ya? Los formularios contienen controles. ¿Quiénes son esos controles? Todo lo que tú ves acá. Todo lo que tú ves aquí en esta ventanita, todo eso son controles. ¿Ya? Entonces, button, checkbox, color, combo, data grid, dataset. ¿Ya? Todo esto de acá son los controles que vamos a utilizar en un formulario. Entonces, explicábamos alguna vez que nosotros construimos una base de datos para que luego esa base de datos o esas tablas sean administradas a través de un lenguaje de programación. Por ejemplo, el producto. Por ejemplo, el producto. El producto tiene, cada uno de los atributos que yo tengo aquí deben ir a un formulario. Deben ir a un formulario. Entonces, por ejemplo, este formulario que está acá y esta base de datos que está acá, por ejemplo, la tabla producto que está aquí, esta tabla producto debe venir y construirse en este formulario. Todos los atributos que están acá deben visualizarte en un formulario. Entonces, esto es el diseño ya. Aquí ya estás entrando del diseño, estás entrando al desarrollo. Aquí estás en la etapa tercera del desarrollo del software que se llama el desarrollo del software. El desarrollo del software. Anterior a esto, a este diseño de la base de datos de la tabla, ¿qué hiciste? Hiciste el análisis del sistema. Hiciste el análisis del sistema para luego, cuando estabas acá, cuando ya estabas acá, en esta etapa de acá, aquí ya estás en el diseño del sistema. Entonces, del análisis, donde están aquí los procesos, todos los procesos aquí que tú fuiste de alguna manera a través del UML que has estado viendo, todos los procesos se fueron relacionando uno con otro, ¿verdad? Los procesos se fueron relacionando uno con otro. Se fueron relacionando los procesos. Y estos procesos terminaron en el diseño de la base de datos. Y luego este diseño tiene que ser visto por el usuario, porque el usuario final no ve el análisis. Esto es técnico, esto es tuyo. El diseño es técnico, es tuyo. Y en el desarrollo, el usuario tiene que ver la interfaz. Esto es lo que nosotros le llamamos comúnmente WIP. Esto le llamamos WIP. Es decir, ¿qué es la WIP? Es la interfaz gráfica del usuario en español. O sea, en español, esto es la interfaz gráfica del usuario. O sea, el usuario termina viendo lo que tú vas a construir acá. Transparente a esto está la base de datos, están los procesos. Esto es lo que va a ver el usuario. Cuando ejecute el programa o el sistema que desarrolles, el usuario terminará viendo esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de repente acá dice nombre. Y aquí en una casilla de texto aquí en esta casilla de texto, aquí escribirá su nombre. Aquí escribirá su nombre. O sea, aquí todo lo que está aquí como atributos tiene que ser representado en un formulario.
Y ya este formulario luego se convierte en un proyecto y luego en un sistema. Sistema que será el usuario final el que visualice. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender o no? Pregunten si algo queda duda. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No me preguntan porque no están viendo, me preguntan porque, o no me preguntan porque están haciendo cualquier otra cosa. ¿Cómo van? Hola, ¿estamos? Sí, ingeniero. A ver, entonces, tengo el lenguaje de programación. Todo lo que está aquí, debo pasarlo acá. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo no muy elaborado. Por ejemplo, un label. Aquí. Por ejemplo, este que dice for, tiene una propiedad text. Una propiedad text donde yo le puedo cambiar el nombre acá y de repente le digo algo así, ¿ves? Como mantenimiento de productos. Mantenimiento de productos. Y eso es lo que va a aparecer acá arriba. Puedo cambiarle muchas otras propiedades. Aquí de repente le digo, voy a poner así grandazo, tabla productos. Esta es tabla productos. Y acá comienzo, ¿eh? Acá hay un identificador. Entonces de repente le digo acá una casita, acá le digo identificador. Identificador. Acá. De repente acá al costado, el text box, de repente para escribir el identificador. Otro label. Para poner la descripción. Acá le llamaré descripción. Estos términos, por si acaso, esto no tiene que llamarse igual como acá. Acá ya es el diseño que visualizará el usuario. Tendrá que ser mucho más amigable, ¿no? Por ejemplo, acá irá la descripción. Ahí. El precio. Bien, el precio aquí. El precio, puedes ponerle un control, por ejemplo, un control numérico, ¿no? Son solamente números. Vamos a ponerle un valor numérico hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Cantidad. Vamos a poner la cantidad, otro label.
Puedo copiar los controles, ¿ya? Lo estoy haciendo así para que vaya muy pausado esto. También, por ejemplo, numérico. Tengo una imagen ahí. De repente se me ocurre ponerle una imagen. De repente por acá. Digo imagen. Y uso un picture box, o sea, un control de imagen. Algo así por acá. Para aquí poner la imagen, por ejemplo. El diseño depende de ti. Depende de cómo quieres elaborar tu interfaz. Y las categorías por acá, la categoría que de repente está en un combo. Aquí están todas las categorías de repente. Algo así. ¿Quieres una interfaz de repente muy amplia? ¿O quieres una interfaz pequeña? Y aquí de repente vienen los botoncitos. Que esta tabla, en las metodologías orientadas a objetos, se convierten en clases, ¿no? Como expliqué en algún momento, creo, se convierten en clases y las funciones deben estar acá en botoneras. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el botón nuevo, ¿no? Que es el limpiar. Puedo tener el botón grabar. Voy a ponerlo como corresponde a las opciones del SQL, ¿ya? Insert, lo voy a poner inclusive en inglés para que te des cuenta. Update, por ejemplo, que es modificar. Vamos a ponerlo así, mira. Para que esté mucho más clarito. Vamos a ponerle este es como el grabar. ¿No? Este es como el grabar. El update es como el modificar. Por ejemplo, el delete, es como el eliminar. Y de repente queremos tener un listado. Ahí, y de repente un botón acá llamado cerrar. ¿Ya? Cerrar o salir. Vamos a hacer un solo salir. Entonces tengo ahí. Profesor, ¿no sería también un botón que sería buscar? Buscar, ya. El buscar normalmente no lo ponemos acá. Mira, el buscarlo a veces se pone así. Se trae un grid acá, una grilla.
donde acá se va a mostrar todos los registros. ¿Sí? Todos los registros acá. Entonces, podemos hacer una búsqueda acá. Podemos poner acá un buscar acá, ¿no? Un buscar por descripción, por ejemplo, ¿no? Buscar por descripción. Buscar por descripción. Ahí, entonces acá se le pone una cajita de texto. Una cajita de texto acá que me Mucho permite. espacio, profe. ¿Cómo? Mucho espacio. Solamente pondrías el nombre del identificador, apretas el botón buscar y se haría solo su precio, su cantidad. Ya no tendrías que poner ese cuadro. Bueno, es una idea. Claro, por eso digo, depende por lo que tú quieras buscar. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar por descripción, debería escribir acá, conforme voy escribiendo, debería buscarme acá. Si la búsqueda es por identificador, entonces podría solamente con escribir el identificador acá y presionar un botón buscar, puede ser. O sea, por eso vuelvo a repetir, el diseño depende de ti. De repente a alguien se le ocurre, dice, pero mejor, ¿por qué no le ponemos mejor un botoncito acá, por ejemplo? Al costadito. Y que este botón se llame buscar. Entonces yo escribo acá el identificador, presiono en buscar y se llena todo. O sea, el diseño que ustedes elijan ya es independiente, pero hay opciones. Puedo buscar por descripción y busco en esta grilla lo que se llama una búsqueda sensitiva usando el LAI que hemos visto en SQL, o simplemente a través de una búsqueda más rápida, o ni tan rápida, sino que más directa a través de un identificador. O sea, el diseño ya depende de ustedes, de cómo ustedes quieran presentar la interfaz al usuario final. Y dependerá también de cómo es que el usuario te solicite. Así como me dicen, pero mejor buscamos por el identificador. Correcto, buscamos por el identificador. Entonces el usuario, el dueño al final del sistema, irá diciéndoles cómo quiere interactuar en la interfaz. ¿No? Cómo quiere, por ejemplo, esta grilla de acá, donde deben aparecer todos los productos, por ejemplo, de repente solo al cargar ya deberían aparecer, pero de repente a alguien se le ocurre y dice, no, ¿qué te parece que si yo eso lo manipulo de forma manual y recién cuando yo de repente pulse en el botón, quiero que aparezcan todos los productos en esta cuadrícula de acá? Entonces de repente para alguien le es preferible poner un select acá, lo estoy poniendo en inglés y español y esto sea mostrar, ¿no? De repente se le ocurre a alguien diseñar así, cuando podríamos decir que esta grilla ya debería aparecer llenada al momento de ejecutar el programa. Pero es diferentes modos de diseñar. Inclusive, si yo quiero poner la imagen acá, de repente se me ocurre poner un botón acá, un botón aquí. ¿Y qué propósito tendrá este botón? Buscar la imagen. ¿Dónde la va a buscar? De repente la busca en el disco duro o en cualquier lugar donde la imagen esté guardada, almacenada, para luego ser mostrada acá. Entonces, hay muchos diseños de interfaz, ¿no?
Si nosotros buscáramos de repente en Google, por ejemplo, a ver, interfaz de usuario en Visual Basic. Vamos a buscar, a ver, interfaces gráficas. A ver. Entonces, miren, voy a encontrar muchos diseños. Algunos diseñan de esta manera. A ver, otra interfaz por acá. Otros diseñan así. Esta es otra forma. De repente, a ver. Otros diseñan así simple nada más. O sea, otros pueden diseñar así. Otros de repente le ponen su imagen de fondo. O sea, las interfaces, o como tú decidas diseñar, va a depender de cada cual. Cada cual elige cómo diseñar sus interfaces de usuario. ¿No? Cada cual. Retornamos